Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar los verbos reflexivos. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today we are going to study the verbos reflexivos. Veamos entonces los verbos reflexivos en español. Son verbos que se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo, que siempre ha de concordar con el sujeto en persona y con el número. Veamos. Reflexive verbs are verbs that take a reflexive pronoun. They are formed with se, se in the infinitive. Por ejemplo, for example, bañarse, veamos ahora un ejemplo. La abuela de Lucía se tiñe el pelo en su casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina. Como una verdadera profesional. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente cómo conseguir el mejor resultado con su cabello. Bien, ¿alguien quiere leer el ejemplo, por favor? La abuela de Lucia se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina como una verdadera profesional. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente cómo conseguir el mejor resultado con su cabello. Muy bien, muchas gracias, Mary Powell. Continuemos entonces. Bien, vamos a ver ahora la conjugación. Okay, now we are going to see the conjugation. Veamos con el verbo peinar. Yo me peino. I comb my hair. Yo me peino. Tú te peinas. You comb your hair. Él, ella o usted se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Ellos o ustedes se peinan. Repasemos. Para la primera persona, para el pronombre yo, utilizamos el verbo reflexivo me. Yo me peino. Para tú, utilizamos te. Tú te peinas. Para él, ella o usted, utilizamos se. Usted se peina. Para nosotros, utilizamos nos. Nosotros nos peinamos. Para vosotros utilizamos os. Vosotros os peináis.
para ellos o ustedes utilizamos también se. Ellos se peinan. Bien. Veamos otros ejemplos de verbos reflexivos. Veamos el número 1, afeitarse. Afeitarse. Yo me afeito. Tú te afeitas. Él se afeita. Nosotros nos afeitamos. Vosotros os afeitáis. Ellos se afectan. Remember that afeitarse in English is shave. Vamos ahora a bañarse. Yo me baño, tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ustedes se bañan. Veamos el verbo cepillarse, brush my teeth, for example. Me cepillo, te cepillas, se cepilla, nos cepillamos, os cepilláis, se cepillan. El verbo depilarse in English is pluck or depilate. Me depilo, te depilas, se depila, nos depilamos, os depiláis, se depilan. Bien, ahora alguien quiere leer la conjugación de los verbos ducharse, levantarse, limpiarse y llamarse. Can you read the conjugation of these verbs? Sí, Ducharse. Me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os ducháis, se duchan. Levantarse. Me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. Limpiarse. Me limpio, te limpias, se limpia, nos limpiamos, os limpiáis, se limpian. Llamarse. Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Paul, ¿quieres leer los siguientes 4 verbos? sí. Maquillarse, mirarse, mojarse y peinarse, por favor. Me maquillo, te maquillas, se maquilla, nos maquillamos, os maquilláis, se maquillan. Mirarse, me miro, te miras, se mira, nos miramos, os miráis, se miran. Mojarse, me mojo, te mojas, se moja, nos mojamos, os mojáis, se mojan. Peinarse, me peino, te peinas, se peina, nos peinamos, os peináis, se peinan. Muy bien, muchas gracias. Y veamos por último, quitarse. Me quito, te quitas, se quita, nos quitamos, os quitáis, se quitan. Relajarse, me relajo, te relajas, se relaja, nos relajamos, os relajáis, se relajan. Secarse, me seco, te secas, se seca, nos secamos, os secáis, se secan. Tumbarse, me tumbo, te tumbas, se tumba, nos tumbamos, os tumbáis, se tumban. Bien, continuemos entonces. ¿Hay alguna pregunta? Any question about this? No, thank you.
No, Ok, thank you. bien, de nada. Ahora vamos a ver la posición de los pronombres reflexivos. Okay, now we are going to study the placement of reflexive pronouns. Veamos entonces. Los pronombres reflexivos se sitúan. Reflexive pronouns are placed. Number one, before the conjugated verb. Delante o antes del verbo conjugado. Por ejemplo, la abuela se peina. Sí, en este caso el pronombre reflexivo va antes del verbo peinar. La abuela se peina. También, número 2, se puede citar delante del imperativo en forma negativa y a continuación un imperativo en forma positiva. Number 2, before the negative imperative but directly after the positive imperative. For example, no te peines, peínate. Number 3, directamente antes de un infinitivo. Directly after the infinitive. For example, number 3, ella va a peinarse. En este caso, añadimos el pronombre reflexivo, la SE, al final del verbo en infinitivo. Por ejemplo, podríamos decir, for example, we can say bañarse o se baña. Peinarse o se peina. Mirarse o se mira. Ok. Y también, number 4, podemos usar los pronombres reflexivos en la fórmula estar más gerundio. En este caso, el pronombre reflexivo puede ir antes o después. And number 4, directly after the gerund in the progressive tense, start with the gerund, remember, the pronoun can come before or after the verb. For example, ella está peinándose. In this case, we put the reflexive pronoun after the verb, at the end of the verb peinar, or ella se está peinando. In this case, we put the reflexive pronoun before the auxiliar verb, estar. Ella se está peinando. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver algunos usos de los pronombres reflexivos. Okay, now we are going to study the usage of the reflexive pronouns. Veamos entonces. Oh, sorry. Entonces, los verbos reflexivos indican
que el sujeto lleva a cabo una acción que recae sobre sí mismo. Reflexive verbs indicate that someone is performing an action on or for themselves. Por esta razón, los pronombres reflexivos deben concordar siempre con el sujeto en persona y en número. Therefore, the reflexive pronoun always agrees with the subject. For example, la abuela Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. La abuela Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas. A diario se peina como una verdadera profesional y siempre se mira al espejo mientras utiliza el secador. En este caso, estamos usando el pronombre reflexivo para ella. Ella se tiñe el pelo, ella se corta las puntas, ella se peina, ella se mira. Bien. Ahora vamos a ver algunos verbos que van acompañados necesariamente por un pronombre reflexivo. Vamos a ver los más frecuentes en español. Okay, now we are going to study some verbs can only be reflexive. Some of the most frequent are acurrucarse, adentrarse, adormilarse, adueñarse, amodorrarse, antojarse, arremolinarse, arrepentirse, desinteresarse, dignarse o suicidarse. Veamos dos ejemplos. El gato se acurruca al sol en el balcón. Las hojas secas se arremolinan en las aceras. Bien, ¿hay alguna pregunta? Any question about this? No. Maggie? No, gracias. Okay, you're welcome. Continuemos entonces. Bien, ahora vamos a ver que en algunas ocasiones un verbo en la forma reflexiva porta un significado distinto al mismo verbo sin pronombre reflexivo. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, encontrar o encontrarse. En la forma reflexiva, feel in English, for example, me encuentro un poco mareada. Encontrarse. In the reflexive form is feel in English. Encontrarse. Me encuentro un poco mareada. And in the not reflexive form, the meaning in English is something like find. For example, no encuentro mi paraguas. No encuentro mi paraguas. Veamos ahora el verbo ir en la forma reflexiva, irse. In English is leave. Nos vamos inmediatamente. Y en la forma no reflexiva, solo ir
se traduce como go, ir. Vamos de vacaciones a Perú. Veamos ahora el verbo levantarse, the reflexive form, levantarse. In English, it's something like stand up or get up. For example, siempre me levanto a la misma hora. Siempre me levanto a la misma hora. Y en la forma no reflexiva, levantar, in English is something like lift. For example, levanta la alfombra mientras paso la fregona. Veamos el verbo llamar o llamarse. En la forma reflexiva se traduce como be called or be named. For example, me llamo Guillermo del Toro. Y en la forma no reflexiva, llamar, in English is something like call or name. For example, no llamarán hasta las 6. Veamos el verbo meterse, el verbo reflexivo meterse. Por ejemplo, sus primos se meten con todo el mundo. Sus primos se meten con todo el mundo. La forma no reflexiva, meter, in English is something like put. For example, mete las tijeras en el cajón, por favor. El verbo negarse en su forma reflexiva, refuse. For example, los alumnos se niegan a ir al colegio los sábados. Y en la forma no reflexiva, negar, deny. For example, el testigo negó todo lo ocurrido. Bien. Oh, sorry. I have some problem. Bien, continuemos. I'm sorry. Veamos ahora el verbo ocuparse. Ocuparse. Forma reflexiva. The meaning is something like take care of. For example, nuestro equipo se ocupa de las ventas internacionales. Nuestro equipo se ocupa de las ventas internacionales. Y en la forma no reflexiva, por ejemplo, the meaning in English is something like take up or fill up. For example, la ropa de invierno ocupa todo el armario. Veamos el verbo perderse, el verbo reflexivo. In English, something like get lost. For example, nos perdimos en el bosque durante varias horas. Nos perdimos en el bosque durante varias horas. Y en la forma no reflexiva, lose. For example, yo perdí las llaves de la oficina. Veamos el verbo ponerse en la forma reflexiva. In English is something like put. For example, Carla se puso su mejor traje. Ahora el verbo poner en la forma no reflexiva. Pone el vaso en el armario. Veamos ahora el verbo referirse. En la forma reflexiva, referirse. In English, refer. For example, este libro se refiere a la guerra civil. O referir, en la forma no reflexiva, is something like give or provide. For example, nadie refirió ejemplos concretos.
Veamos ahora el verbo retirarse. Retirarse en su forma reflexiva is something like leave. For example, los invitados se retiraron después de la cena. Los invitados se retiraron después de la cena. O el verbo retirar, la forma no reflexiva, por ejemplo, retiraron ese producto del mercado hace meses. Veamos ahora el verbo reunir. Reunirse en su forma reflexiva is something like meet. For example, la junta directiva se reúne en el salón de actos. O en su forma no reflexiva, reunir is something like meet. For example, meet or fulfill. For example, este candidato no reúne las cualificaciones necesarias. El verbo sentarse en su forma reflexiva, in English is sit. For example, siéntate y abróchate el cinturón. Siéntate y abróchate el cinturón. Ahora, en su forma no reflexiva, sentar, in English is something like sit well, for example, or not sit well. Le sentó mal el batido de frutas. Y por último, veamos el verbo volverse en su forma reflexiva, in English become. For example, después del accidente, Alberto se volvió muy cauteloso. O en su forma no reflexiva, in English return, for example, volvemos a casa el martes por la noche. Bien, veamos ahora. Entonces, también nos encontramos con algunos verbos recíprocos. Estos son verbos reflexivos cuyos sujetos son dos o más personas o cosas que ejercen una acción que afecta a todas ellas. In addition to reflexive verbs, there are also reciprocal verbs. These are used to communicate the idea of each other, which means they only appear in the plural. Veamos algunos ejemplos. Ayudarse, ayudarse. For example, Lucía y su abuela se entienden a la perfección. Ayudarse, help each other, ayudarse. Conocerse, pelearse, reñirse, separarse o telefonearse. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video sobre los verbos reflexivos. En un momento. En español, algunos verbos llevan siempre un pronombre en todas sus formas verbales. Estos verbos se llaman reflexivos y los puedes reconocer porque detrás del infinitivo llevan el pronombre se.
despertarse, dormirse. Normalmente, estos verbos indican que la acción es realizada por el sujeto sobre sí mismo. Es decir, el sujeto es el que hace y recibe la acción. Se baña. A ella misma. En español tenemos muchos verbos reflexivos para hablar de acciones de la vida cotidiana que hacemos con nuestro cuerpo, como por ejemplo, ducharse, lavarse, peinarse, vestirse o sentarse. Algunos verbos pueden ser reflexivos y no reflexivos. Si el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, es reflexivo y lleva pronombre. Se levanta. Pero si el sujeto realiza la acción sobre otra persona u otra cosa, entonces el verbo ya no es reflexivo y no lleva pronombre. Levanta a la chica. Como los pronombres reflexivos se refieren al sujeto que hace la acción, hay uno diferente para cada persona verbal. Yo, me. Tú, te. Él, ella, usted, se. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Ellos, ellas, ustedes, se. Por ejemplo, este es el presente de indicativo del verbo lavarse. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Fíjate en que el pronombre reflexivo de tercera persona es igual en singular y en plural. Se. Colocación de los pronombres reflexivos. Se colocan delante del verbo y separados en todos los tiempos verbales del indicativo y el subjuntivo. Se bañan todos los días. Si es un tiempo compuesto, el pronombre va siempre delante del verbo haber, nunca entre haber y el participio. Me he levantado pronto. No, me levantado pronto. El pronombre también va delante del verbo con el imperativo negativo, siempre entre no y el verbo. No te sientes en el suelo. No, te no sientes en el suelo. Sin embargo, el pronombre reflexivo se coloca detrás del verbo
y los dos forman una sola palabra con el imperativo afirmativo. Lávate las manos. Con el imperativo de segunda persona del plural, vosotros, la D final desaparece cuando se coloca el pronombre os. Acostad más os, acostaos. El pronombre también se coloca detrás del verbo con el infinitivo y el gerundio. Tengo que irme. Está maquillándose. Cuando tenemos una perífrasis verbal como en estos dos ejemplos, es decir, un verbo conjugado más infinitivo o gerundio, el pronombre puede ir también delante del primer verbo y separado. Me tengo que ir. Se está maquillando. Pero nunca puede ir entre los dos verbos. No, tengo que me ir. No, estáse maquillando. Finalmente, los pronombres reflexivos en plural, nos, os y se, también se utilizan en español con otro tipo de verbos, como los recíprocos, que son los que indican que la acción es realizada por una persona sobre otra y viceversa. Nos saludamos. Se abrazan. En mi zona premium puedes hacer ejercicios para practicar los verbos reflexivos. Bien, ahora entonces vamos a completar estos ejercicios con el pronombre reflexivo, ¿correcto? Veamos el número 1. Entonces, por ejemplo, en el número 1, la forma correcta sería: me aburro como una ostra. Número 2, aquí. Nos, Muy bien, aquí nos reunimos todas las semanas para cantar. Número 3, mis hermanas pequeñas siempre. sí, Muy bien, mis hermanas pequeñas siempre se quejan por todo. Número 4, Sí. T, muy bien. ¿Te das cuenta de lo que has provocado? Número 5, no hace falta que. os, Muy bien, no hace falta que os preocupéis por nada. Bien, ¿alguien quiere leer las oraciones completas, por favor? me aburro como una ostra. Aquí nos reunimos todas las semanas para cantar. Mis hermanas pequeñas siempre se quejan por todo.
¿Te das cuenta de lo que has provocado? No hace falta que os preocupéis por nada. Bien, muchas gracias, Mary Powell. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a completar estas oraciones con los verbos reflexivos en presente. Por ejemplo, siempre te duermes escuchando la radio. Siempre te duermes escuchando la radio. Número 2, esa chica rubia Se llama perfecto. Esa chica rubia se llama Laura. Número 3, en nuestra asociación Sí, muy bien, se ocupan. ocupan de personas con discapacidad. Número 4, tengo que ir. Que me, no. que me Tengo voy, que me voy antes de las 4 de la tarde. Hola, can you Sí, hear me? Oh, sí. okay. Okay, Ten- good. Tengo que me voy antes de las 4 de la tarde. Podría ser, creo que aquí hay un error. Podría ser, me voy antes de las 4 de la tarde. Bien, me voy antes de las 4 de la tarde. Bien, continuemos entonces. Número 5, sí. Os alejáis demasiado, avisad. Muy bien. Si os alejáis demasiado, avisad. Perfecto. Ahora quisiera leer todas las oraciones, por favor. sí. Siempre te duermes escuchando la radio. Muy Esa bien. chica se llama Laura. Es nuestra asociación, Asociación. asociación se ocupa de personas con discapacidad. Tengo que me voy antes de las 4 de la tarde. O tengo que irme antes de las Y 4 de la tarde. Ujú. si os alejáis demasiado, avisar. Muy bien, gracias, Magi. Bien, ahora hicieron la tarea. Did you do the homework? Sí, Can you read, please? ¿Quieres leer, por favor? sí. La semana pasada fui a España con mi amiga. Sufrí mucho del calor, pero bebí mucho agua. Fue una experiencia maravillosa. Visité muchos pequeños pueblos y hablé con la gente. Traje algunos recuerdos para la familia. Muy bien, muchas gracias, Mary Powell. Magi, did you do the homework? Sí. Can you read, please?
Cuando tenía 6 años, mi familia se mudó de San Fernando a Madrid. Nuestra casa madrileña estaba en el último piso de un edificio de 6 plantas. Desde la ventana de mi habitación se veía un parque enorme con césped, tierra, árboles, un tobogán y una cancha de baloncesto en la que solo había una canasta. Muy bien, muchas gracias, Magi. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre los verbos reflexivos? No, gracias. Bueno, de nada. Entonces es todo por hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Con mucho Muchas gusto. gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós.